Iniciaremos con la clase del día de hoy. Vamos a ver la segunda parte de lo que es programación modular. La anterior vimos ejemplos que realizaban los ejercicios utilizando métodos con retorno. En este caso vamos a ver un ejercicio que nos va a permitir realizar la operación dentro del método y no devolver ningún valor. Es decir, vamos a ver métodos sin retorno. Sabemos que para los métodos con retorno nosotros podemos devolver un solo valor, pero cuando nosotros utilizamos métodos sin retorno, podemos nosotros mostrar dentro de este método varios resultados. En este caso solo tengo un valor que se va a ir mostrando. Vamos a ver el ejemplo de nuestra práctica y me dice, dado un número z es entero positivo, me pide eliminar aquellos dígitos que se encuentran en las posiciones pares, contabilizados desde la izquierda hacia la derecha, y vamos a mostrar el número resultante. Por ejemplo, si yo tengo el número 47.647, voy a ver que el número 7 está en la posición 2 y después el número 4 está en la posición 4. Esos dos dígitos se tienen que eliminar del número y me va a quedar como resultado un nuevo número que lo voy a denominar NZ con los dígitos restantes, que va a ser 4, 6 y 7. Estos dígitos restantes se encuentran en las posiciones impares. Veremos el análisis. En el método yo voy a tener un parámetro de entrada que va a ser el número positivo. Ya va a estar validado esto en el programa principal. Va a llegar ese valor en Z. Necesito formar un nuevo número. Para eso vamos a inicializar una variable nz en 0. Vamos a tener también un contador de dígitos que me va a permitir saber si es un dígito par o es un dígito impar. Voy a tener la función logaritmo del número, aquí es z, se me pasó, logaritmo de z en base 10 para poder obtener la cantidad de dígitos menos 1. Voy a realizar la iteración mientras el número z sea diferente de 0. Dentro del ciclo voy a sacar el dígito que está más a la izquierda. Para eso yo voy a realizar la siguiente operación. En la variable d voy a colocar del número dividido entre 10 elevado a nd. Esto me va a sacar el dígito que está más a la izquierda. Y con la siguiente operación vamos a eliminar ese dígito. Voy a tener z, va a ser igual a z módulo 10 elevado a nd. Y mi contador de dígitos se va a incrementar en 1. Eso quiere decir, como estaba en 0, ya he sacado el primer dígito. Y voy a preguntar si ese contador de dígitos, módulo 2, es igual a 1. Si es igual a 1, significa que el dígito está en una posición impar. Si es así, lo tengo que ir formando en el nuevo número.
Vamos a tener en nuestra variable por verdad en nz va a ser igual a nz por 10 más el dígito. Esto me va a realizar la formación del nuevo número hacia la derecha. Y por falso no va a realizar nada porque debe ser un dígito que está en una posición par. Por lo tanto, ese dígito no tiene que estar en el nuevo número. Esto se va a realizar. Después tengo que disminuir el valor de nd, ¿no? nd menos menos. Vamos a realizar la iteración. Vamos a continuar con el segundo dígito. Voy a sacarlo. Se va a incrementar en 2 este valor. Si es igual a 1, que en este caso no va a ser cierto, no va a ser nada. Así sucesivamente se va a ir formando este nuevo número nz que va a contener los dígitos que están en las posiciones impares. Las posiciones pares no los va a tomar en cuenta. Al finalizar de todo este proceso voy a mostrar el nuevo número. Realizaremos nuestra prueba de escritorio. Tenemos aquí el método que se va a denominar eliminar dígito par, que tiene un parámetro de entrada que es el número z. Realizamos el proceso anterior que hemos definido y tenemos aquí nuestro programa principal. En el programa principal yo estoy realizando la lectura del número y estoy validando que ese número sea positivo. Vamos a llamar dentro del programa principal al método eliminar dígito par. Este método, como es un método sin retorno, no tiene una variable que nos va a recepcionar el valor de devolución, porque en este caso no existe la devolución en el método. Dentro del método se recibe el parámetro, se procesa ese valor que recibimos y se muestra el resultado que nos pide el ejercicio. Entonces simplemente necesitamos llamarlo al método porque él es el que va a realizar todo el proceso y va a mostrar también el resultado. Y después finalizamos. Voy a tener aquí como entrada las variables. Voy a tener valor z. Este valor z para mí va a ser 724. Pregunto, ¿724 es menor o igual a 0? Falso, se va a salir y me va a llamar al método eliminar dígito par. Y le voy a pasar el valor 724. Este valor va a ser un paso de parámetro por valor. Eso quiere decir que se va a copiar este valor en esta variable z. Esta variable z también tiene el valor de 724, ¿no? Estoy pasando al parámetro el valor. Esto es paso de parámetro por valor. Aquí puede ser entonces cualquier otro valor o cualquier otra variable, ¿no? Pero en este caso, para no tener mucho problema, estoy utilizando la misma variable. En esa variable z voy a recibir 724. En el método me dice inicializar nz en 0, la variable cd también en 0 y vamos a obtener la cantidad de dígitos menos 1. En este caso voy a tener que sacar el logaritmo de z en este caso. El logaritmo de 724 va a ser 2 punto algo, pero se va a redondear porque es parte entera, a ser 2. Aquí por favor se me pasó, este es 2. Voy a tener después la pregunta, ¿724 es diferente de 0? Sí, es diferente de 0. Voy a sacar el dígito que está más a la izquierda. Voy a decir z, en la variable d voy a tener z dividido entre 10 elevado a nd. Nd para mí es 2. Entonces aquí va a ser 10 elevado al cuadrado 100.
724 dividido entre 100 me va a dar 7. Y voy a eliminar ese dígito. Z va a ser igual a Z módulo 10 elevado a ND. 724 módulo 100 me va a dar 24. Mi variable CD se va a incrementar. Era 0, ahora va a ser 1. Voy a preguntar, 1 módulo 2 es igual a 1. Sí, ¿verdad? Se va a venir por aquí y se va a ir a formar el nuevo número. NZ va a ser igual a NZ por 10 más D. 0 por 10, 0. Más 7, 7. ND se va a decrementar. Era 2, ahora va a ser 1. Va a volver a subir. Pregunto, ¿Z es diferente de 0? Sí, 24 es diferente de 0. Ingresamos. Voy a sacar el dígito que está más a la izquierda. Z va a ser igual, el dígito va a ser igual a Z dividido entre 10 elevado a ND. ND es 1. Voy a tener 24 dividido entre 10 va a ser 2. En la variable D voy a tener 2. Voy a eliminar ese dígito que está más a la izquierda. En Z voy a tener Z módulo 10. 24 módulo 10 va a ser 4. Mi contador de dígitos se incrementa. Era 1, ahora va a ser 2. Voy a preguntar, CD módulo 2 es igual a 1, pregunto. 2 módulo 2 es igual a 1. Falso, su módulo es 0. Por falso no realiza nada. Mi ND va a decrementar. Ahora va a ser 0, sí. Saco ese dígito. Voy a sacar en la variable D el 4. Y voy a eliminar el dígito. Z ahora va a ser 0. El contador de dígitos se va a incrementar. Voy a decir, ese es mi tercer dígito. Pregunto, 3 módulo 2 es igual a 1. Sí, es igual a 1. Se va a venir por verdad y en NZ vamos a formar este número. Digo, NZ va a ser igual a NZ por 10. Aquí es 4, 74. Está bien, el otro dígito no se tomó en cuenta, ¿no? 74. ND se va a decrementar, va a llegar a menos 1. Vuelvo a subir, pregunto, Z es diferente de 0. Falso, Z es 0. Va a salirse, me va a mostrar el nuevo número, que en este caso va a ser 74. Con esto he eliminado el dígito que están en las posiciones pares. Hemos eliminado el 2. Solo nos hemos quedado con los dígitos que están en las posiciones impares. Volvemos aquí y finaliza el programa. ¿Bien? Entonces, esa es la manera en la cual vamos a resolver este ejercicio que nos está eliminando los dígitos que se encuentran en las posiciones pares. Lo iremos a codificar el ejercicio. Voy a tener en el ID de desarrollo, dentro del paquete modularidad, una clase. Voy a colocar ejercicio, si no me equivoco, este es el ejercicio 12. Pero voy a colocar ejercicio, aquí lo pondremos descriptivo, eliminando dígitos de la posición par, pondremos. Vamos a colocar una descripción en la parte superior. Voy a colocar eliminar los dígitos que están en las posiciones pares de izquierda a derecha, contabilizando de izquierda
a derecha. Vamos a realizar nosotros nuestro método. El método se denomina eliminar dígito, eliminar, pondremos, creo que era eliminar simplemente. A ver, veremos. Eliminar dígito par. Entonces pondremos eliminar dígito par. Public, porque va a ser accesible a todos. Estático, porque va a pertenecer a este método, a esta clase. Me va a retornar un valor. Ah, no, este es sin retorno, ¿no? No me retorna nada. Así que voy a colocar la palabra reservada void, que me define que no voy a devolver nada. El método se denomina eliminar dígito par. Va a tener un parámetro de entrada. Este parámetro de entrada va a ser nuestro número. Ese número es de tipo entero, coloco entero y coloco z, que va a ser nuestro número. Dentro de este método vamos a definir las variables, ¿no? nz, donde voy a formar el nuevo número, cd, que me va a permitir contar los dígitos, d para poder obtener un dígito, y voy a tener nd para el número de dígitos menos 1. Voy a inicializar en 0 el nuevo número, el contador de dígitos también que comience en 0, y voy a obtener el número de dígitos menos 1. Para obtener el número de dígitos utilizamos nosotros el logaritmo, ¿no?, del z. Pero este valor del logaritmo de z en base 10 va a ser de tipo doble. Yo lo voy a convertir en entero, ¿no? Estoy diciendo que me convierta ese valor a entero. Realizamos el proceso para descomponer. Voy a descomponer de izquierda a derecha. Pero sabemos que al realizar la descomposición, el número siempre va a llegar a ser 0 al final. Estoy preguntando si ese número es diferente de 0. Voy a obtener el dígito que está más a la izquierda. Para eso voy a realizar z dividido entre 10 elevado a nd. Para sacar la potencia utilizamos el método POW. Voy a elevar 10 elevado a nd. Igual me dice que esto me devuelve un valor de tipo doble. Entonces voy a decirle que me castee esa potencia a tipo entero. Entero dividido entre entero me va a dar otro entero. Y vamos a eliminar ese dígito que está más a la izquierda. Eliminamos con z, va a ser igual a z módulo igual 10 elevado a nd. Vamos a realizar el mismo proceso. Como me devuelve la potencia doble, vamos a especificar que me lo convierta esto a entero. Listo. Con eso ya hemos eliminado el dígito que está más a la izquierda. Como hemos eliminado un dígito, mi contador de dígitos que se incremente. Ahora voy a preguntar si eso es, el dígito es impar. Preguntamos, ¿el contador de dígitos módulo 2 es igual a 1? Pregunto. Con esto estoy preguntando si ese valor de CD es impar. Si es impar, significa que vamos a formar en nz el nuevo número. Como la formación es hacia la derecha, multiplicamos nz por 10 y vamos a sumar el dígito. Fuera de esta condición, vamos a disminuir nd para que la siguiente, la potencia sea menos 1, ¿no?
Como son 3 dígitos, va a comenzar por potencia 10 elevado al cuadrado, que va a ser 100, después va a ser 10, después va a ser 1, ¿no? Y así va a ir disminuyendo. Fuera de este ciclo while, vamos a mostrar nuestro número. Voy a colocar número y mostramos NZ, porque ahí está nuestro resultado. Hasta aquí nosotros hemos realizado la eliminación de los dígitos pares. ¿Ya? Aquí lo pondremos espacio. Realizaremos nuestro programa principal para que lo podamos llamar. En el programa principal yo voy a tener el valor definido y también vamos a instanciar el objeto de lectura. Dentro de este método principal vamos a llamar a nuestro método denominado eliminar dígito par. Pero necesito validar ese valor de entrada. Para validar vamos a utilizar un do while donde yo voy a preguntar si z es menor o igual a 0, que me vuelva a pedir el valor. Pondremos aquí dígito un número y vamos a leer ese valor en z. Y llamamos a nuestro método. Nuestro método se llama eliminar dígito par. Necesito un parámetro que va a ser z. ¿Listo? Como es sin retorno, no vamos a recepcionar nada, ¿no? Porque dentro de este método se realiza el proceso y se muestra el resultado. Voy a colocar un número, colocaremos 724. Se va a eliminar el 2 porque está en una posición par y voy a tener 74. Colocaremos un número más grande, voy a colocar del 1 al 7. Se tienen que eliminar los dígitos que están en las posiciones pares, que en este caso va a ser el 2, el 4 y el 6. Y me va a quedar solo los impares, el 1, el 3, el 5 y el 7, ¿no? Entonces aquí estoy ya con este proceso realizando la eliminación de los dígitos que están en esas posiciones pares. El siguiente tema que vamos a ver es el manejo de vectores. Los vectores son denominados arreglos unidimensionales porque están en una dimensión. Pero definiremos qué es un vector. Me dice, un vector es un arreglo unidimensional que me va a permitir almacenar elementos de un tipo de dato básico, ¿no? Puede ser entero, flotante, char, string, doble, pero son datos primitivos. Y todos los elementos de este vector van a ser de ese tipo. No pueden haber elementos con diferentes tipos en cada posición. Todos los elementos tienen que ser de un solo tipo. Los elementos se van a enumerar en forma consecutiva. Dentro de Java, los índices comienzan en 0, pero para que sea más fácil el manejo dentro de vectores y también dentro de matrices, inicializamos los índices a partir de la posición 1. Eso quiere decir que va a ser consecutivo 1, 2, 3, etc. Mostraremos nuestro vector. Yo voy a tener aquí un vector que tiene 5 elementos. Este vector tiene que tener un nombre. Este nombre yo lo voy a denominar B. Me va a permitir, es una estructura que nos va a permitir almacenar estos elementos. Este vector es una estructura de datos que nos permite almacenar, ¿ya? Entonces yo tengo en cada posición de este vector un valor. Entonces aquí yo voy a tener
en la posición 1 el elemento 21. En la posición 2 de este vector el elemento 3. En la posición 3 el elemento 17. En la posición 4 el elemento 42. Y en la posición 5 el elemento 32. Un vector tiene reservado dentro de memoria un tamaño estático que no se puede modificar durante la ejecución de nuestro ejercicio. Cada uno de estos elementos van a estar almacenados en una determinada posición, ¿ya? Y yo tengo dentro de esa posición un elemento. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el elemento que se encuentra en la posición 4, se lo hace referencia de esta manera. Yo digo, en el vector, en la posición 4 se maneja entre corchetes qué posición está, qué elemento, el elemento 42. Los corchetes especifican y hacen referencia a la posición de un determinado elemento. Veremos cuál es la declaración. Para declarar yo un vector tengo que utilizar la siguiente sintaxis. Voy a definir el tipo de dato que se va a manejar dentro de ese vector. Como les dije, puede ser entero, flotante, char, string, doble, pero todos los elementos van a ser de ese tipo. Después coloco los corchetes para definir que esto me va a manejar un arreglo unidimensional. Por eso viene un solo corchete. Si fuera bidimensional serían dos corchetes, ¿no? Porque son en dos dimensiones. Pero en este caso solo es una dimensión. Este corchete puede estar aquí o también puede estar detrás del nombre de vector. Puede definirse este corchete aquí o aquí, ¿ya? Es indistinto. Después se coloca el nombre del vector. Colocamos new para instanciar, ¿no? Vamos a instanciar. ¿De qué tipo? Del dato que dijimos primitivo. Y le damos aquí una dimensión. Esa dimensión va a ser la reserva de memoria que se va a tener dentro de Java. Se va a definir de ese tamaño. Si yo digo el vector me maneja 20 datos, pues yo voy a tener en reserva 20 posiciones. Y no puedo almacenar más elementos. No pueden haber elementos que estén en la posición 21 o 22. Me va a decir que esas posiciones no están definidas dentro de mi vector. Y estoy fuera, ¿no?, de la definición que se ha determinado al principio. Del anterior ejemplo quedaría así. Voy a tener un vector que me va a manejar datos enteros. Yo coloco los corchetes para decir que va a ser un vector que va a manejar una dimensión. El nombre de ese vector va a ser b y vamos a definir que tenga como máximo 20 datos de entrada, 20 posiciones reservados. Ahora, para llenar un vector. Para llenar un vector, como los vectores se van a manejar a partir de posiciones, nosotros primero tenemos que leer el valor y después tenemos que añadir ese valor en una determinada posición. Voy a tener aquí el método denominado llenar vector. Este método va a tener dos parámetros. El vector, donde yo voy a almacenar los elementos, y n, que va a ser la cantidad de elementos que yo quiero almacenar dentro de ese vector. En este caso, mi vector b va a ser un paso de parámetro por referencia. Esto quiere decir que me va a dar a este argumento la dirección de memoria donde se encuentra este vector. ¿Y para qué me da esa dirección de memoria? Para que yo pueda realizar
una modificación de estos datos, me permite modificar. ¿No? Y n sería un paso de parámetro por valor. Por valor significa que se va a copiar, ¿no?, el valor en esa variable. Y no puedo modificar, ¿no?, ese valor. Voy a tener dentro de ese método un for que me va a permitir almacenar n elementos. Voy a leer el elemento y lo voy a almacenar ese elemento en la posición i, que en este caso sería 1. Después, en la siguiente iteración, se va a adicionar el elemento en la posición 2, así sucesivamente hasta la posición n. Ahora veremos cómo mostrar los elementos de un vector. Voy a tener, para mostrar, que recorrer el vector. Como yo tengo un vector con elementos en una determinada posición, voy a ir mostrando cada posición, qué elemento tiene. Igual vamos a tener un método que se va a denominar mostrar vector. Le voy a pasar el vector del cual va a mostrar los elementos y la cantidad de elementos que tiene ese vector. Vamos a recorrer con un for desde la posición 1 hasta n y voy a mostrar lo que tiene ese vector en la posición i. Primero lo que tiene en la posición 1, después lo que tiene en la posición 2, así sucesivamente hasta la posición n. Después terminamos, ¿no?, el método mostrar vector. El método principal, lo vamos a mostrar aquí, va a ser realizar la lectura de la cantidad de elementos que yo quiero almacenar dentro de este vector. Voy a validar que ese n sea positivo. Voy a llamar al método llenar vector, que me va a permitir llenar elementos a ese vector. Y después voy a llamar al método mostrar vector, que me va a permitir mostrar los elementos que tiene almacenado ese vector. Ese es el proceso que vamos a realizar. Si se dan de cuenta, esto es son los dos métodos sin retorno, ¿ya? Eso quiere decir que nosotros le pasamos los parámetros, dentro de ese método se procesa y se muestra el resultado. En este caso, el parámetro b va a ser un parámetro de entrada y salida. Igual en este caso va a ser de entrada y salida. Iremos a nuestra codificación. Tengo dentro de nuestro proyecto secuencial un paquete denominado vector. Dentro de ese paquete me voy a crear una clase que lo voy a denominar operaciones, porque solo vamos a realizar el llenado y el mostrado de los elementos a un vector. Voy a definir en la parte inicial los dos métodos. Vamos a definir primero el método de llenar vector. Pondremos aquí métodos. Va a ser público, static porque pertenece a la clase, no me va a retornar nada, así que va a ser void, y el método se va a denominar llenar vector. Este método llenar vector va a tener dos parámetros. El primer parámetro de entrada y salida va a ser el vector. Este vector va a ser de tipo entero, y como es un vector, yo tengo que especificar. Entonces le digo, es un vector unidimensional. Entonces lo coloco ahí los corchetes. Y después tengo el otro parámetro que va a ser n, que va a ser para la cantidad de elementos. Dentro de este método voy a definir i, que va a ser nuestro contador automático. Voy a tener un ciclo for para recorrer e ir almacenando los datos,
que va a comenzar en 1, va a ir hasta n y se va a incrementar una unidad en cada posición. También necesito realizar la lectura. Vamos a instanciar el objeto de lectura. Voy a tener aquí listo, instanciado. Vamos a colocar la librería que corresponde. Voy a colocar al principio, antes del for, un mensaje para que no me aparezca varias veces, ¿no? El mensaje de que introduzco un dato. Colocaremos digite, ¿ya? N pondremos elementos. Si n es 3, me va a decir digite 3 elementos. Voy a realizar directamente en el vector, voy a almacenar en la posición y la lectura. Puedo colocar así de forma directa o puedo realizar en 2 pasos como estaba el método. Es lo mismo, ¿ya? Lo realizaremos de forma directa. Voy a leer el elemento y lo voy a almacenar en la posición i, que va a ser la primera vez 1. En la siguiente iteración leo otro elemento y se va a almacenar en la posición 2. Así sucesivamente hasta n. Ya tendríamos ahí el método de llenar. Realizaremos el segundo método. Igual va a ser público, que puede ser accedido por todos. Estático, que pertenece a la clase. Void, que no va a retornar nada. El método se va a llamar mostrar vector. Va a tener igual 2 parámetros. El primer parámetro va a ser por referencia, que va a ser nuestro vector, y el segundo va a ser por valor, para poder saber cuántos elementos yo tengo. Para poder mostrar necesito un ciclo for. Voy a tener un for que va a inicializar en 1, va a ir hasta n y en cada iteración se va a incrementar una unidad. Dentro de este ciclo vamos a mostrar el elemento. Quiero que se muestre en forma horizontal, así que voy a quitar el salto de línea. Voy a colocar los corchetes simplemente para poderlos determinar qué es un elemento. Y aquí voy a colocar otros corchetes de cierre. Listo, eso me va a permitir mostrar los elementos del vector. Ahora realizaremos el programa principal. En el programa principal vamos a tener primero la definición de n para poder saber la cantidad de elementos que se quiere almacenar. Después voy a tener la definición de nuestro vector. Vamos a instanciar aquí nuestro vector. Le digo que voy a tener un vector que va a ser unidimensional. Lo estoy colocando aquí los corchetes, ¿no? Dijimos, estos corchetes pueden ser aquí o pueden ser aquí. Es indistinto. Colocaremos detrás del vector, aquí. Vamos a decir que me va a almacenar este vector enteros. ¿Cuántos? Voy a colocar máximo 20 elementos. Ahora vamos a validar que n sea positivo. Aquí nos faltaría también definirnos para poder leer por teclado. Vamos a instanciar el objeto leer. Voy a tener para la validación un do while.
Si n es menor o igual a 0, que me pida otra vez el valor. Pondremos digite la cantidad, digítela, así está bien, cantidad de elementos. Y aquí tendrá el vector. Vamos a leer ese valor en n. Y voy a pasarle primero al método llenar vector. Le paso el vector, donde se van a ir almacenando los elementos, y le paso n, que va a ser la cantidad de elementos que yo quiero que vaya almacenando. Después llamo al método mostrar vector, que me va a permitir mostrar los elementos que se han almacenado en el método anterior. Lo hacemos correr. Voy a colocar 4 elementos. Colocaremos aquí 4. Y vamos a colocar 1 en la primera posición, 14 en la segunda posición, 57 en la tercera posición y 6 en la cuarta posición. Aquí está mostrándome los elementos que están en cada posición de ese vector. Con esto hemos concluido la forma de poder ir almacenando los elementos al vector y la forma de poder mostrar los elementos de este vector.